mientras acariciaba mi cabello, le rogué que no interrumpiera la charla. En ese momento, no me importaba si mi tía nos escuchaba, me encontraba a gusto con la situación y deseaba que la situación perdurara. En ese momento contaba con 18 años de edad. Acudí a la casa de mi tía con la intención de quedarme a dormir allí, como solía hacer. Al llegar, lo vi desde la entrada, erguido en la sala, con la mirada clavada en mí. No fue solo un vistazo común, sino un gesto intenso y profundo, como si estuviera examinando mi ser, como si sus ojos pudieran explorar cada uno de mis pensamientos. Aunque a veces me divierto con esa tensión, en ese instante me enfrenté a un reto, sintiéndome como si estuviera inmovilizado, a la merced de lo que ella decidiera. Siempre estoy hablando, así que respondí con una sonrisa traviesa y le hice una pregunta. ¿Qué sucede, compañero? Las palabras brotaron sin meditación previa. No obstante, lo que sucedió después resultó ser completamente inesperado. Cada vez que me agachaba para buscar algo en los cajones o me acercaba al frigorífico, sentía que sus ojos no se apartaban de mí en ningún momento. No se trataba únicamente de presenciar sus acciones, sino por otro motivo, algo que nunca había notado de forma tan clara. Ella examinaba detenidamente cada movimiento que hacía, como si deseara algo que no podía comunicar verbalmente, pero que se notaba con claridad. Viví una extraña impresión, como si estuviera prisionera de su mirada, sin poder escapar, aunque tampoco quería hacerlo. ¿Te has encontrado alguna vez con esa impresión de sentir un cosquilleo al ser observado intensamente por alguien? Así es, de ese modo, como si cada mirada fuera un delicado roce que te abraza por entero, sin llamar la atención de los demás. Exactamente, de esa manera. En ese momento, me agaché para tomar algo de la despensa. Totalmente concentrada en encontrar lo que necesitaba, no me di cuenta de que estaba cerca hasta que levanté la vista. De repente, su rostro se materializó justo delante de mí, a una distancia incómodamente cercana, como si estar tan próximos fuera algo habitual. La mirada que recibí me hizo sonrojar sin querer, a pesar de intentar ocultarlo. Sonreí al darme cuenta de que a veces esas situaciones son tan divertidas que me hacen reír. No obstante, de todas formas, sentía algo más, una intuición que sugería que este contacto visual iba más allá. ¿Qué te pasa, compañero? Una vez más, decidí interrogarlo, esta vez con un tono travieso en mis palabras, retándolo a compartir sus pensamientos, a expresar ese deseo silencioso que se intuía entre los dos. La situación se tornaba difícil, dado que él no suele manifestar sus sentimientos de manera directa. En ese instante exacto, supe con total seguridad que algo había sido modificado. Tenía la sensación de que algo estaba por ocurrir, pero no conseguía entender con precisión de qué se trataba. Guardó silencio durante unos momentos más. Mostraba indecisión entre compartir sus pensamientos o mantener el misterio. Claro que sí, disfrutaba mucho con el juego, no me molestaba para nada. Realmente lo disfrutaba y me encantaba, ya que soy consciente de que al encontrarme en esa posición, me está otorgando el control, aunque no lo reconozca. Experimento una sensación de atracción que me resulta placentera. Seguí ocupándome de mis responsabilidades, me levanté nuevamente, tomé lo necesario y me fui. Al moverme, noté cómo me observaba intensamente, como si su mirada estuviera pegada a mí. Parecía que podía captar sus pensamientos, como si una corriente me recorriera por completo. Disfrutaba de la situación ya que sabía que estábamos involucrados en una dinámica lúdica, aunque ninguno de nosotros hacía alusión a ello. ¿No estábamos al tanto de esto con antelación? Era un susurro que solo nosotros éramos capaces de escuchar. Durante la noche, presenciamos una película con momentos cargados de emoción y suspense. Estaba convencido de que ese día se convertiría en un momento único, aunque no sabía ni cuándo ni cómo ocurriría. No me importaba mucho lo que estábamos viendo. Lo importante, o al menos lo que capturaba mi atención, era lo que sucedía en los momentos entre actos. ¿Han tenido la vivencia de presenciar una película junto a alguien y experimentar instantes de intensa tensión, ya sea emocional o de otra índole? En ciertas situaciones, es inevitable desear que la otra persona sienta lo mismo que tú en ese momento, mirando en su dirección con anhelo. Observas no solo lo que aparece en la pantalla, sino también a tu compañero, analizando sus reacciones, tratando de interpretar lo que no dicen en palabras, aunque sus gestos lo denoten claramente. En ese lugar estábamos los dos, observando una escena que claramente estaba volviéndose más sugerente. La película en cuestión no permitía mucha libertad creativa. En determinados momentos, los protagonistas experimentaban una profunda conexión que creaba un ambiente juguetón y hacía latir el corazón más rápido.
La tensión entre mi tío y yo iba en aumento. Por supuesto, sin que mi tía se percate. Mientras estaba atento a la pantalla, de vez en cuando volvía su mirada hacia mí. Esa expresión en sus ojos era totalmente inusual. Mostraba curiosidad por conocer mis pensamientos, por saber cómo reaccionaba ante lo que ocurría en la película. Como si cada paso, cada movimiento fuera precisamente lo que él anhelaba en ese momento. Cada vez que una escena importante se mostraba en la pantalla, él parecía observar detenidamente mis respuestas. Su mirada se mantenía fija en mí, analizando cada uno de mis movimientos, esperando observar mis acciones, mis pensamientos y mi respuesta. Sentí cierta incomodidad, como si de repente estuviera siendo observada y juzgada. Lo más difícil de la situación radicaba en mi incertidumbre sobre si él esperaba una respuesta concreta de mí o si solo estaba poniendo a prueba mis límites con sus acciones. ¿Intentaba determinar si era merecedor de algo? Tal vez simplemente era la manera en que disfrutaba la interacción en la que estábamos involucrados. Miré fijamente la pantalla, luchando por no caer ante su mirada, aunque era imposible no notar cómo sus ojos me miraban con deseo. Cuando la situación se tornaba más emocionante y cargada de energía, notaba cómo me observaba fijamente. Daba la impresión de que esperaba a que mi cuerpo tomara la iniciativa, a que mis ojos mostraran lo que no me atrevería a expresar en voz alta. Esperando con ansias la llegada de un evento significativo, algo que sobrepase lo que se ve en la película. Incluso prestaba atención a sus respuestas, lo cual resulta ser lo más desfavorable de todo. La interacción se llevaba a cabo de forma lúdica, sus ojos se cruzaban con los míos. Claro que estaba al tanto de la situación. Su falta de inteligencia no era evidente. En un momento determinado, en medio de una de las escenas más emocionantes de la película, me impactó ver cómo cruzaba las piernas, como si estuviera gozando del momento. A pesar de todo, no pude contenerme. Claro que sí, ahí estaba él, observándome intensamente con esos ojos penetrantes, tan profundos, rebosantes de pasión. Respiré hondo, tratando de mantener la serenidad y disimular mis sentimientos. Una sonrisa traviesa se dibujó en mis labios al verlo, sin poder evitarlo, mientras seguía concentrada en la pantalla y él me miraba detenidamente. En ese momento, parecía que estábamos conectados, con un anhelo mutuo que ninguno de los dos se atrevía a manifestar, pero que ambos ansiábamos en secreto. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero optó por no decir nada. Se mantuvo mirándome intensamente, como si lo que dijera fuera lo más importante para él durante la película. Daba la impresión de que estaba leyendo mis movimientos, esperando a que mi cuerpo comunicara lo que no me atrevía a decir con palabras. Era sorprendente cómo, por un lado, tenía total claridad sobre la situación, pero por otro, deseaba seguir involucrándose, descubriendo los límites de este juego sin reglas ni conversaciones. Creando un ambiente lúdico mediante las palabras y movimientos que compartimos. Lo más impactante era que no era necesario hablar para comprender los pensamientos del otro. Solo necesitábamos observarnos, deleitarnos en ese momento, en el deseo no manifestado, en susurros apenas audibles. Tras algunas escenas extra, seguía percibiendo su mirada cada vez que la trama de la película se tornaba más osada. Él me miraba fijamente, y yo le correspondía con la mirada. Aunque me esforcé por controlar mis deseos, era imposible no notar la respuesta de mi organismo. La atracción que sentía hacia mí despertaba en mí un intenso anhelo y entrega. Al finalizar la película, cada instante evocador, cada conexión visual, había provocado una agradable sensación en mi piel. No tenía certeza si era la película, la forma en que me miraba él, o tal vez ambas, pero algo en el ambiente generaba en mí una sensación de calor. Sentía una especie de travesura en el ambiente, como si la emoción de la película se hubiera apoderado de mí, recorriendo todo mi ser de arriba a abajo. Aunque me esforzaba por conservar la calma, la traviesa sensación de hormigueo en mi interior no desaparecía. Estaba en la búsqueda de algo más, sin tener una idea clara de qué era, o tal vez lo tenía en mente pero optaba por no profundizar en ello. Al final, dejó de ser vista como una niña. En mi interior, una sensación intuitiva me indicaba que algo iba a suceder. Optaron por dirigirse a su cuarto para descansar, mi tía y mi tío. Los vi levantarse y, con una sonrisa traviesa, me despedí de ellos. Dije hola con un buenas noches. Mientras recorrían el pasillo y entraban en su habitación, yo me quedé en la sala pensando en la charla de esa noche. Tras eso, decidí irme, experimentaba una urgencia por algo más, no podía quedarme sin hacer nada, perdida ante ese deseo que me consumía. Me dirigí hacia mi cuarto, con la cabeza llena de pensamientos traviesos y percibiendo una leve vibración en mis piernas.
Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, como si mi ser estuviera plenamente consciente de la situación, sin poder controlarlo. Al volver a mi habitación, me cambié a prendas confortables y me dejé caer en la cama, exhausta tras la jornada. Traté de calmarme tomando un momento para cerrar los ojos, sin embargo, mi cabeza solo recordaba lo sucedido esa noche. Dudaba si era la película o simplemente su mirada intensa, pero algo en mi interior se había despertado. Algo travieso, algo que ha pasado desapercibido hasta este momento, tal vez, simplemente ha sido ignorado. De repente, sentí una fuerte necesidad de hallar algo que satisficiera mis requerimientos. Experimentaba la urgencia de tener a alguien a su lado para disfrutar juntos de ese instante de tranquilidad en la película, mientras se palpaba la tensión que se había creado. La atmósfera sombría de la habitación era reconfortante, al igual que la delicadeza de las sábanas que me envolvían. Me puse en posición, cerré los ojos y traté de dormir. Sin embargo, las ideas continuaban regresando a mi cabeza. La travesura seguía presente en mi mente como un deseo constante. Deseo relajarme, hallar a alguien con quien compartir ese momento y sentirme arropada en ese lugar tan íntimo. De repente, noté un ruido suave, apenas perceptible, parecido al crujir de la madera en el pasillo. Al principio, la falta de fuerza del sonido me generó incertidumbre, pensé que lo había creado yo, hasta que lo volví a escuchar. Avanzando un paso, luego otro, escuché el crujido al abrirse mi puerta. De repente, mi respiración se interrumpió y mis ojos se abrieron completamente. Estaba al tanto de quién era. De repente, sin intercambiar palabras, mi tío se hizo presente. Con precaución, la puerta de mi habitación se abrió y ahí estaba, justo en el umbral. Sentía una fuerte emoción contenida a su alrededor, como si una fuerza interna lo estuviera impulsando. Me quedé quieto, observándolo, hasta que de pronto percibí que él también estaba mirándome, con una intensidad que me estremeció por entero. Permaneció en total silencio, pero su mirada lo decía todo. Estaba al tanto de la situación, se hallaba en ese sitio con un objetivo claro y evidente. La tranquilidad de la noche se vio perturbada, la armonía del hogar desapareció, quedándonos solos él y yo en ese pequeño lugar donde sucedería todo. Sin lugar a dudas, una traviesa sonrisa se dibujó en mis labios. De manera casi inmediata, como si mi cuerpo hubiese respondido antes que mi mente. En ese instante exacto, logré notar la mirada en su rostro. Era imposible dar marcha atrás. Cuando se acercaba a mi ubicación, la situación se descontroló por completo. La presencia de mi tía descansando en la habitación al lado añadía emoción a todo, incrementando la intensidad del momento. En un momento de locura, me entregué por completo sin dudarlo. Mi tío no tuvo compasión conmigo. Si te gustó la historia que compartí, házmelo saber dejando un comentario. Si quieres mantenerte informado sobre todos los videos de mi canal, asegúrate de suscribirte. En nuestro próximo relato nos reencontraremos una vez más.